Hola, buenos días. Hoy les vamos a presentar un análisis estadístico de muertes por coronavirus en Colombia. Para el estudio de este problema, vamos a empezar con la contextualización de este, seguido de la recolección y organización de datos. Además, el por qué escogimos este diseño estadístico que emplearemos con su respectivo análisis, el cual será comparado con la literatura antes de mencionar las conclusiones a las que llegamos. Para empezar, el COVID se originó en China, en la ciudad de Wuhan, y ha sido catalogado por la OMS como una emergencia en salud pública. Este causa una infección respiratoria aguda, es decir, una gripa que puede ser leve, moderada o severa. Como se observa en la infografía de la derecha, a la fecha del 14 de diciembre de 2020 en Colombia se han registrado 1.434.516 casos confirmados y 39.195 muertes. Los datos escogidos fueron tomados de la base de datos del DANE, en el cual se registran casos diarios de COVID-19 en Colombia, tanto externos como internos. Se tuvieron en cuenta diferentes variables de los datos recogidos, tales como la fecha, el género, la edad, entre otros. Respecto a la organización de datos, se hizo un filtrado de la amplia cantidad de información disponible y se organizaron los datos de acuerdo con sus tres factores de interés, como puede verse en la tabla. Se registraron 5 datos distintos para cada combinación de sexo, mes y rango de edad para efectos prácticos del uso del programa de análisis estadístico. Antes de plantear el modelo estadístico, se analizó la distribución de los datos porcentualmente, como puede verse en los diagramas en pantalla. En total, hubo un 65% de muertes para los hombres y el 35% restante fueron mujeres. Sin embargo, la división de datos por edad para cada uno de los sexos fue similar, con mayor incidencia de muerte entre los 56 y 89 años. El histograma de muertes por edades y meses mostró una distribución en forma de campana, con tendencia general similar y las barras más altas en todos los meses para los individuos entre los 67 y 78 años. Además, el número de muertes en agosto fue mayor para todas las edades, como puede verse por las barras en verde oscuro. Ahora procederemos a explicar la escogencia del diseño factorial para el estudio de los datos de interés. Este diseño se escogió pues permite estudiar los efectos que varios factores pueden tener sobre una variable de respuesta. En este caso tenemos tres factores: el rango de edad, el sexo de la persona y el mes. Y la variable de respuesta es la cantidad de muertes registradas por el DANE en Colombia. Para el rango de edad se incluyeron 11 niveles, cada uno con un rango de 11 años agrupados, para así lograr clasificar cada dato entre 1 y 112 años a su nivel correspondiente. Para el factor sexo, los dos niveles fueron masculino y femenino. Y para el factor mes se incluyeron 4 niveles correspondientes al mes de la muerte desde julio hasta octubre de 2020. Este diseño nos permite medir la variable de respuesta para todas las combinaciones de niveles de los factores posibles y de esta forma detectar aquellos que tienen efectos significativos. Adicionalmente, es una estrategia más eficiente que la clásica de examinar la influencia de un factor manteniendo constantes el resto de los factores. El software estadístico Minitab se utilizó como herramienta en el desarrollo de este proyecto para llegar a conclusiones pertinentes que serán explicadas a continuación. El objetivo del análisis estadístico es determinar qué factores e interacciones tienen incidencia significativa sobre la variable de respuesta, que en este caso corresponde a las muertes por COVID. Teniendo en cuenta lo anterior, planteamos las siguientes hipótesis en las cuales tomaremos como hipótesis nula que cada factor no tiene efecto sobre las muertes por COVID y como hipótesis alterna que cada factor estudiado tiene efectos sobre las muertes por COVID, así como se muestra en pantalla. Asimismo, se plantearon las hipótesis para la interacción entre dos factores diferentes y la interacción de los tres factores a la vez, para ver si estas interacciones mostradas en pantalla tienen incidencia sobre la variable de respuesta. Cabe mencionar que las hipótesis de los factores e interacciones fueron planteadas con el objetivo de ver si el término que la representa valdría la pena considerarlo en el modelo de regresión lineal del diseño estadístico mostrado en la parte inferior de la pantalla, pues de lo contrario el término correspondiente tomaría el valor de la hipótesis nula, el cual sería cero. Posteriormente se generaron las gráficas de residuos para realizar la revisión de supuestos. En la gráfica de probabilidad normal se puede observar que los datos tienen una distribución en forma de S con colas largas. Esto quiere decir que según la gráfica, el supuesto de normalidad no se cumple completamente de la manera esperada. Sin embargo, muestra simetría, que está centrado en la media y no evidencia una distribución muy alejada de la normal.
El histograma que generamos, además de que muestra una distribución normal, nos hace evidente que no existen sesgos o valores atípicos en los datos. Además, por la cantidad de datos utilizados en este modelo y al tener en cuenta que la ANOVA que se presentará después está basada en una distribución F, se puede afirmar que el resultado de la gráfica de normalidad no presenta mayor inconveniente. Por otro lado, ni la gráfica de residuo contra valor ajustado ni la gráfica de residuo contra orden muestran correlación entre los datos ni una tendencia clara. Por esta razón, se puede afirmar que se garantiza el supuesto de varianza constante y la aleatoriedad de los datos. Luego de realizar el análisis de varianza en el programa Minitab, encontramos que el factor más significativo del modelo es el rango de edad, pues es el que mayor contribución presenta. Adicionalmente, encontramos que tanto factores como interacciones entre dos de ellos tienen efectos sobre la variable de respuesta y resultan ser significativos debido a que su valor P es menor al 5% de significancia con el cual se realizó el análisis. Por otra parte, la interacción entre los tres factores a la vez no tiene efecto sobre la variable de respuesta y por ende no es significativa. Esto debido a que su valor P es considerablemente mayor al nivel de significancia del estudio. Luego se elabora el diagrama de Pareto, en el cual se dice que el término estudiado es significativo si su efecto estandarizado sobrepasa el umbral que corresponde a la línea roja mostrada en la gráfica. En este caso, este umbral corresponde a 1.97. Adicionalmente, en el diagrama se puede ver cómo se obtuvo los mismos resultados del análisis de varianza, donde la interacción entre los tres factores es lo único que no es significativo en el modelo. Teniendo en cuenta que los factores resultan ser significativos, se procedió a evaluar los efectos por separado de los niveles de cada factor, entre los cuales encontramos que los niveles con mayor efecto son el rango de edad de 67 a 78 años, el sexo masculino y el mes de agosto de 2020, debido a que su cantidad de muertes por COVID promedio son mayores a las de los demás niveles de su respectivo factor. Por otra parte, se realizó la matriz completa de las interacciones entre factores, en la que se ve cómo al evaluar dos factores a la vez, las interacciones de mayor medida resultan ser las que combinan los niveles con mayor efecto mostrados en la diapositiva anterior. Posteriormente se realizaron análisis de comparación de medias con los métodos de Tukey y Fisher. En pantalla podemos observar los resultados para los factores sexo y mes de la prueba de Tukey. Para el primer factor se obtuvieron dos grupos, lo cual significa que los dos sexos son estadísticamente diferentes y se observa que el sexo masculino tiene una media significativamente mayor. En el factor mes se observan dos agrupaciones estadísticamente diferentes. Sin embargo, agosto presenta la media más alta. Para esta misma prueba con el factor rango de edad se obtuvieron 5 grupos. En el primer grupo, el grupo A, se encuentran los rangos de 67 a 78 años y de 78 a 89. Sin embargo, el primer rango presenta una media más alta. Estos resultados son consecuentes con los análisis de efectos e interacciones que se presentaron anteriormente. Para la prueba de Fisher con el factor sexo se puede observar que se obtuvieron los mismos resultados que en la prueba de Tukey. Sin embargo, en el análisis de los meses se obtuvieron 3 agrupaciones estadísticamente diferentes, pero igualmente el mes de agosto es el nivel con mayor media. Para el rango de edad, la prueba de Fisher arrojó diferencia estadística en 7 grupos, que son más que los que arrojó la prueba de Tukey. Estos incrementos en los grupos se deben a que cada método utiliza un estadístico diferente y se pudo evidenciar que la prueba de Fisher es más específica para realizar estas diferenciaciones. Además, con ambos métodos, los rangos de 1 a 12 años y 100 a 112 presentan medias muy bajitas. Sin embargo, esto se puede deber a que hay muy poquitos datos en estos segmentos. A partir de los resultados explicados anteriormente, se hizo una investigación en literatura publicada tanto para explicar el fundamento biológico de las diferencias encontradas como para determinar cómo se comparaban con la amplia cantidad de estudios disponibles sobre este tema. Se encontró que varios estudios han reportado una diferencia significativa en la tasa de casos severos entre adultos hombres y mujeres. Esto posiblemente se podría explicar por la enzima ACE2, cuyo gen está localizado en el cromosoma X, duplicado en mujeres, y se expresa en mayores proporciones en presencia de hormonas femeninas como el estrógeno. Esto confiere efectos de protección para coronavirus en las mujeres y mayor susceptibilidad para los hombres, lo cual es consistente con los resultados del estudio estadístico que se llevó a cabo.
También se encontró que los resultados estadísticos respecto al rango de edad tenían sentido al compararlos con las publicaciones disponibles. Para empezar, en Colombia todo individuo cuya edad sea mayor a 60 años es considerado población de riesgo porque se ha encontrado que la edad sí es un factor determinante en la susceptibilidad y el impacto del COVID-19. En nuestro estudio, el rango de edad con mayor susceptibilidad fue de 67 a 78 años, que hace parte de la población de riesgo definida para esta pandemia. Vale la pena resaltar que los adultos mayores tienen alto riesgo de mortalidad, especialmente si tienen condiciones preexistentes como obesidad, diabetes o son hombres, y que los niños pueden estar protegidos de consecuencias pulmonares graves por la baja expresión de receptores y otras proteínas que son esenciales para la entrada del virus al epitelio respiratorio. Esto también justifica que el rango de edad con menor media de muertes fue entre los 1 y 12 años en nuestro estudio. De este análisis estadístico se pudieron sacar 5 conclusiones principales. La primera es que hay evidencia estadísticamente significativa para afirmar que el sexo masculino presenta mayor susceptibilidad de muerte por COVID-19 que el sexo femenino. También hay evidencia estadísticamente significativa para afirmar que el rango de edad de 67 a 78 años es el rango con mayor susceptibilidad de muerte por este mismo virus. Posteriormente, pudimos evidenciar que en el mes de agosto hubo una cantidad de muerte superior a la que hubo en los meses de julio, septiembre y octubre por COVID-19. Además, se puede concluir que con los dos métodos de análisis de comparación de medias utilizados, se pudieron llegar a las mismas 3 conclusiones que se mencionaron al principio. Y por último, pudimos concluir que es de alta relevancia el análisis estadístico realizado, no solo por la coyuntura actual que se está viviendo mundialmente, sino porque los datos utilizados modelan la situación colombiana.